Imagina que estás a punto de firmar la construcción de tu nueva planta industrial. Hay 20 millones en la mesa y hay alguien de tu equipo que pregunta, ¿y qué pasa si en Estados Unidos sube aranceles este fin de semana? ¿Estamos realmente seguros de realizar esta inversión en Monterrey? Bueno, hoy está la persona indicada que tiene las respuestas que no todos quieren resolver. Nuestro invitado negoció con asiáticos cuando nadie volteaba a ver a Nuevo León. Vivió por dentro las inversiones más grandes que llevaron al desarrollo de este estado. Y después cambió de bando, dejó el gobierno y se fue del lado de las negociaciones con la iniciativa privada. Si eres líder industrial y estás construyendo Nuevo León, o simplemente quieres entender por qué Monterrey se convirtió en lo que es hoy, esta hora te va a cambiar la forma de ver los negocios en Monterrey y en México. Bienvenidos a Se Te Construye. Hoy tenemos un buen amigo que ha estado en el tema de la industria, ha estado a los dos bandos, en el tema política, en el tema de la iniciativa privada, y quiero aclarar que en la política, pero en la parte donde dan los resultados que ahorita vamos a platicar, y unos resultados muy interesantes. Nuestro querido amigo Samuel Peña, ¿cómo estás? No, mi querido Aldo, gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Oye, Samuel, ahorita vi tu currículum y creo que si lo leo, me voy a quedar aquí como unos 20 minutos. Muy remarcable tu currículum. Pero si nos puedes platicar en estos 20 años de tu carrera, porque como ahorita platicas, has estado en los dos lados, ¿cómo ha sido ese camino que te ha llegado ahorita a tu presente? Fíjate que me he dedicado, o sea, ha habido un común denominador, si lo quieres ver así. Desde que me gradué de aquí del TEC, me he enfocado mucho el tema de inversión extranjera, atracción de empresas nuevas y demás. Comencé a hacerlo cuando estaba en Estados Unidos en mis estudios de posgrado, cuando estaba realizando la maestría, primero en Derecho Internacional y luego otra en Administración. Y me enfocaba mucho en el tema de poder meterme con las empresas a traérmelas al país. Y siempre, a diferencia de muchas personas que estudian los estudios de posgrado y su objetivo es quedarse allá y válido, a mí siempre me ha tenido las ganas de regresar a México y precisamente con el objetivo de traer inversión. Entonces, desde que regresé a México me inserté en la Secretaría de Economía, en donde trabajé 15 años, coordinador, director, subsecretario, encargado de la Secretaría de Economía. Entonces fue un tiempo muy padre, muy bonito, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo creo que es la parte más al sector privado, precisamente dentro del sector gubernamental. Y luego, bueno, pues ya me pasé al sector privado, tanto en un grupo de un desarrollador y luego en una empresa de manufactura, Hisense, que tú la conoces muy bien, y después a LG. Y ahorita, bueno, estoy con el grupo Alianza, que es un grupo precisamente tiene parques industriales, por ejemplo, en la zona de Ramadero, en Coahuila, donde está las plantas de Stellantis, donde hacen las camionetas Ram, Daimler Truck, de Freightliner, toda la zona de derramadero. Entonces, me ha apasionado siempre desde hace muchos años eso y simultáneamente lo he combinado también con lo académico. He dado clases siempre, y la misma clase de inversión extranjera y también otra de exportaciones e importaciones. En la UNIDI, en la UDEM, en el TEC ahorita, mi alma mater. Entonces, lo he disfrutado y es algo que a mí me ha apasionado mucho. Escribí un libro de eso, me gusta leerlo. Sí. Entonces, digamos, nos hemos especializado. Quizás no soy, a diferencia de muchos todólogos, me he enfocado mucho en esa parte. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, mi querido Aldo. La verdad es que hoy en día todavía lo hago con pasión. Platico con los estudiantes y les metes la misma pasión y a muchos los logro ayudar a que se coloquen con empresas o que pues, vayan a trabajar a organizaciones que ayuden a traer inversión, etcétera, pues para que precisamente tratar de que les nazca esa pasión, que al final del día se traduce en empleos, en en negocios, proveedores, Tier 1, Tier 2, y bueno, y abarca a todos, hasta el mismo sector de la construcción. Voy a hacer un poquito un paréntesis cuando te hablabas que estás en gobierno, porque según me platicabas, estuviste en diferentes administraciones. Es correcto. Y de diferentes colores. Entonces, en tres colores. Entonces, eso quiere decir que al momento de dar resultados, pues, o sea, estuviste dando resultados. Si nos puedes platicar de ese momento, ¿qué hiciste? Y luego cambió el color del gobierno y seguiste dando resultados, porque hubo mucha atracción de inversión. Y creo que algo que
que lo pusimos aquí en la cápsula del intro, es que hay una poco especialidad en Asia. Y Asia es complicado. Es como, bueno, el gringo estamos aquí, pues aquí cerquita, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero el asiático, diferentes países, culturas, y creo que eso es algo que tienes muy... Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito en esa etapa de tu vida, cómo fue ese desarrollo ahí en el gobierno? Fíjate que tengo la fortuna, y lo digo así con todas las letras, que he tenido muy buenos jefes. Okay. Personajes, ¿no? Personajes. Primero me acuerdo, cuando llegué a coordinador, estuve con el secretario, estaba de secretario de Economía, se llamaba Secretaría de Desarrollo Económico en aquel entonces, SEDEC. Estaba el licenciado Eloy Cantú Segovia, que tuvo una trayectoria fenomenal, fue senador de la República, embajador de México ante la Unión Europea, diputado federal, muy político. Después tuve a un gran jefe que hoy en día me une una gran amistad con él, con el ingeniero Alejandro Páez, que es pues fue alcalde de San Pedro, fue secretario de Desarrollo Social, secretario de Desarrollo Económico, que a pesar de estar en la misma administración del PRI, el licenciado Natividad González, él venía del PAN. Entonces me tocó estar con él. Después entra el sexenio de Rodrigo Medina, en donde me tocó estar con el contador público Paz Descanse, y le tengo un gran reconocimiento al contador público don Otón Ruiz Montemayor. Es digamos una persona que tuvo una gran trayectoria, comenzando fue secretario particular de don Eugenio Garzazada, director general de FEMSA, bueno, primero director de finanzas y luego CEO de FEMSA, director general de Banorte, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tesorero del Estado, secretario de Economía, donde tuve el gusto de trabajar con él. Después estuve un tiempo trabajando en el mismo sector de inversión extranjera con un amigo que fue gobernador de otro estado, Zacatecas. Y fue una experiencia muy padre, verás, porque Zacatecas es un producto, si se me permite la expresión, muy difícil de vender, porque tienen grandes carencias. O sea, nada que ver con Monterrey o Guadalajara o Tijuana o Puebla. O sea, Zacatecas es una ciudad un estado de 1.5 millones de habitantes, pero tienen otros 1.5 viviendo en Estados Unidos. Es un estado que expulsa mucho porque no hay oportunidades. Entonces es un estado muy difícil, y aún así nos llevamos a 21 empresas que ahorita están instaladas en ese estado. Después me integro con el contador público don Fernando Turner, el cual ha sido un gran mentor, amigo, coach, empresario. Es un empresario que tiene hoy en día del sector automotriz, que tiene más de 10, 11 plantas en el extranjero. Él tiene las plantas estas de Catcon. Y pues es una filosofía de trabajo, de empresario, que fue la misma característica con don Otón Ruiz, con la misma característica con Alejandro Páez. Entonces, fueron muy buenos formadores, ¿sí? y mentores, debo decirlo también. Entonces, en ese trayecto me tocó traerme muchas empresas precisamente de Asia. Cuando nos tocó las primeras visitas aquí, fue en el año 2008. 2008, 2009, 2010, 2011. Y luego ya salió el gobierno de Nuevo León, y ya les tocó a otros compañeros que continuaron y hicieron un gran trabajo, porque ellos hicieron ese cierre y hoy en día está aquí. Me tocó también traer otras empresas, por ejemplo, del sector electrodomésticos, mismo Hisense per se, por ejemplo, empresas en donde emplean sus operaciones, un Carrier que estaba aquí, Whirlpool de igual forma, LG. Entonces, me fui adentrando mucho con el tema de los asiáticos. Después, y cada uno tiene sus particularidades, o sea, por ejemplo, los asiáticos en lo que se refiere Corea y China tienen una animadversión muy marcada por temas históricos hacia los japoneses. Tú recordarás en la historia que Japón invadió durante la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, a China y a Corea, y cometieron una serie de atrocidades en esos países que hoy en día hay generaciones que todavía lo recuerdan. Entonces hay esa animadversión, competencia, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, son tres culturas muy distintas. Tú tienes, por ejemplo, un japonés difícilmente te va a poner una cosa ilegal sobre la mesa. No lo van a hacer, son personas sumamente educadas. Inclusive la manera de decirte no, te lo van a decir con otras palabras. Pero están pensando, ¿cómo? Sí, o sea, ¿qué es eso? Sí, cuando te van a decir no, te dicen, está complicado, lo pudiéramos hacer de otra manera, etcétera. Con clase. Sí, con clase. En el caso concreto del chino o el coreano, el tema y la legalidad, pues es deporte nacional, ¿verdad? O sea, es lo más común como... Para que no sintamos tan mal. Sí. O sea, muy similar a los latinos en ese sentido. Pero también debo de admitir que son
países que, bueno, ya superaron a Japón. O sea, China hoy en día, su economía tiene una economía de 19 trillones de dólares de Producto Interno Bruto. Es el segundo después de los Estados Unidos, que tiene un Producto Interno Bruto de 31 trillones de dólares. Son culturas que han estado creciendo, que yo inclusive, tú vas a esos países, por ejemplo, los sistemas de trenes, la infraestructura que tienen de primer mundo. Inclusive yo creo que en algunos aspectos ya superaron a los Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, tú te subes a un tren, al Shinkansen en Japón, o al KETEX de Corea. Esos son trenes, igual en Japón, son trenes bala que van a 300, 400 kilómetros por hora sobre rieles de magnéticos. Y aquí pues todavía andamos con los carruseles allá del Tren Maya y no duraron ni un año, ya se descarriló y aquí andamos viendo, o sea... Sí. Y puntualísimo, ¿no? Puntualísimo. Ya, o sea, llegan en el minuto que es, ¿verdad? Sí. Y entonces yo una de las cosas que digo es, a mí me hubiera gustado, en alguna ocasión hablé con un contratista que estaba trabajando cuando estaba la construcción del Tren Maya y le pregunté, ¿ya fuiste a Japón? Que sea turismo, pues ahorita no, nunca he ido. China menos. Corea no, hombre, ni la vergüenza perdona. Es que lo que quiero es que tengas un comparativo, sí. O sea, para que veas de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, de la tecnología, porque de esos nuevos momentos puedes inspirarte que pudieras tenerla aquí en México, ¿no? Entonces, a raíz de todas estas empresas japonesas, coreanas, chinas, hoy en día, si mi memoria no me falla, antes de yo salir del gobierno de Nuevo León, que fue en el 31 de diciembre del 2018, había alrededor, si no me equivoco, alrededor de 280 empresas coreanas. Okay. Hoy en día debemos de andar más o menos igual, quizás muy probablemente un poquito más. Habría alrededor de 80, 90 empresas japonesas y había muy pocas chinas. Ahora creo que el crecimiento de las chinas ha sido exponencial. Y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Si tú te pones a observar, y con esto un poco respondiendo a tu pregunta de la característica de las empresas chinas, tienen la costumbre de crecer mediante los takeovers. Okay. Por ejemplo, Hisense, me tocó la compra del sector de electrodomésticos de Toshiba, que era japonesa, Hitachi, que también es japonesa, York, de los aires acondicionados, de UTC, americana, bueno, Sharp, de las televisiones, que también la adquirieron. Pero si tú te fijas, es un común denominador en la manera que tienen de crecer. Empiezan a poco ir avanzando y tomando diferentes segmentos. Y comprando empresas. Bueno, no te vayas tan lejos. Ve los automóviles estos de... BYD. BYD, el MG. MG. Antes era inglés. Sí. Pues ahora ya es chino, ¿no? Volvo, los automóviles premium, marca premium, pues ya son, los dueños ya son chinos. Las computadoras, las laptops Lenovo, pues ya son Chinese. Entonces, y así te puedo decir una serie de ejemplos en donde el objetivo es compran y es una manera de penetrar al mercado. Se le critica mucho al chino de las famosas réplicas y de todo lo copiado, pero creo que hicieron bien las cosas si lo comparamos con lo que México ha dejado de hacer. En México, por ejemplo, hay 21 plantas ensambladoras de vehículos comerciales y tractocamiones y demás. Que son bastantes, ¿no? Son bastantes, pero todavía estamos muy por debajo. Por ejemplo, México produce 4 millones de vehículos aproximadamente al año. Okay. Todas las 21 o 22 plantas que existen en México. Okay. Para que te des una idea, Estados Unidos produce alrededor de 10 o 11 millones, casi dos veces y medio más. Sí. China produce 31 millones de vehículos al año. Para ellos y para exportar. Para exportar. Bueno, aquí Europa. Ya el 20% del share market ya lo tienen los vehículos estas de marcas chinas, de todas las que conocemos, FAW, BYD, Grimley, Hanyang, todas estas. Entonces, han crecido bastante. Sin embargo, no hemos podido producir un solo vehículo de marca mexicana. Las televisiones de igual forma. Hay 4 o 5 marcas en México. Me tocó Hisense obviamente en Tijuana, LG acá en Reynosa, Samsung en Querétaro, Foxconn allá también en Ensenada, Baja California, Sony en Tijuana, y no hemos podido producir una sola televisión. O sea, sí las maquilamos, pero no hay alguien que se aviente decir, le voy a poner mi marca. Exacto. O sea, Azteca TVs, no sé, y que quiera arriesgarse a competir, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que ahí es donde hemos dejado de ver. China, con todos sus bemoles y con todos sus defectos que puede tener, tú sabes que antes cuando una empresa quería abastecer al mercado chino, China los obligaba a que establecieran operaciones dentro de China, si es que querían abastecer y vender dentro de China, que es un mercado muy apetitoso, pues son 1.500 millones de personas.
Y a eso agrégale, decía, que te tienes que asociar con un chino. Entonces el chino no solamente se copió de la tecnología, adoptó la tecnología, sino la hizo crecer y le hizo mejorar. La replicó. Y mira hoy en día lo que son. Entonces, yo creo que si México adoptara tantito algo de lo de China o de Corea, creo que seríamos otro país. Hemos fallado en esa parte. Somos un país de manufactura. Sí, sí, sí. Exportamos nuestras importaciones. Entonces, creo que aún, y vaya, te lo digo, sea alguien que es un fiel creyente en la inversión extranjera, hemos quedado de ver y creo que tenemos muchísimas cosas que pudiéramos en un momento dado poder crecer, asociándonos con empresas y demás. Innovación, tecnología, Innovación, tecnología. Y no tenemos acceso a capital. Hace poquito, bueno, hace ya unos 5 o 6 meses, estaba platicando con un proveedor chino. Y él decía, bueno, pues no está tan mal el tema del TEMEC, porque va a obligarnos a nosotros los chinos a hacer joint ventures con empresas mexicanas, podemos ayudarles a desarrollar tecnología, ellos van a poner el dinero. Yo lo primero que le dije, mira, el aspecto que tú tienes es precisamente la tecnología, y por dinero ni te preocupes, porque no hay. Entonces vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿verdad? Sí. Agarrar financiamientos en conjunto y demás. Pero así me nació todo el tema de China. Ahorita que decías de la tecnología, hay un autor, Alejandro Rolas Gossi, que decía que lo peor que le puede haber pasado a México es la manufactura. Porque sí somos, o sea, el ser manufacturero es de bajo costo. O sea, produce a bajo costo y todo el capital está en los países donde están los corporativos. Entonces no hay desarrollo, allá están las inversiones, los CAPEX, la innovación. Entonces, pues estamos en un círculo vicioso de producir, claro, y producir y producir, y pues nos salimos de ese juego. Ahorita que decías de Kia, que fueron y que a unos años aquí compañeros ya pues dieron el banderazo, por decir. Claro. Pues así preguntando, oye, o sea, hablaron, oye, tocaron la puerta de Kia, o sea, fíjate, ¿cómo se acerca un gobierno? En aquel entonces estábamos, esto es como cuando le estás tirando la onda a dos chavos al mismo tiempo. Le estábamos tirando la onda también a Toyota. Ok. Y queríamos a Toyota, de hecho, en un principio. Okay. Y Guanajuato hizo un muy buen trabajo. Ya traíamos el antecedente que ya habíamos perdido con Toyota la de fábrica de las camionetas que se instalaron en San Antonio, y en Texas. Y luego estaban haciendo un estudio de factibilidad. Tenemos la ventaja que una empresa de aquí en Monterrey, Metalsa, les provee los chasis. Entonces, Metalsa nos ayudó mucho precisamente a acercarnos con ellos. De hecho, en aquel entonces recuerdo el director general de Proesa, en aquel entonces, que va a ser uno de los shareholders de Proesa, don Enrique Zambrano, nos ayudó mucho a empujarnos con su gente, con sus ejecutivos, a acercarnos a Toyota. Y fuimos a Nagoya, Japón, en varias ocasiones. Y terminaron instalándose en Guanajuato. Después, simultáneamente, empezamos a platicar con Kia. Ya traía Kia planes de un momento de establecer operaciones en México. Y se hicieron las primeras visitas, 2008, 2009, 2010, 2011, y todos mis compañeros le siguieron y hicieron un buen cierre. Por lo general, ellos en muchas de las ocasiones salen una serie de combinaciones de que te dicen algunos de sus proveedores y también te buscan. Y cuando es una empresa armadora, es muy diferente porque acuérdate que una empresa armadora, técnicamente hablando, si bien es cierto, arma un vehículo, produce vehículos, pero es un ecosistema en donde armas, es como hacer un rompecabezas, ¿no? O sea, tú no produces una llanta, o sea, te la produce un productor, Dunlop, Goodyear, Yokohama, etcétera, ¿no? Y a ellos también tienen otro proveedor de hule, de plástico, etcétera, para que hacen las llantas. Entonces, al final del día es todo un ecosistema que provoca que muchas empresas se desarrollen alrededor. Por ejemplo, si tú te pones a sumar, en México hay 21 empresas, te decía hace un momento, armadoras. Nada más entre Saltillo y Monterrey hay alrededor de 6 empresas armadoras de vehículos. Tienes aquí a Kia, tienes aquí a Navistar International, tienes a Mercedes, Benz, Daimler, camiones en García. Ramos Arizpe, ¿no? No, estos son los de aquí en Nuevo León. Esos 3. Tienes Polaris de los Racers. Tienes a General Motors en Ramos Arizpe, como bien dices. Tienes a Daimler Trucking en Derramadero, precisamente donde está el parque de nosotros de Alianza. Tienes a Stellantis de la fábrica de las camionetas Ram. Entonces tienes 7 empresas de 21.
Si te vas concretamente al tema de los proveedores, tienes que prácticamente el 40-50% de la industria de autopartes en México lo tienes en un radio de 100 kilómetros a la redonda de Monterrey o de Saltillo. Eso es lo que hace un clúster industrial y eso es lo que hace crecer una ciudad, porque es un desarrollo de una cadena virtuosa. Nos vamos a otro sector, el sector el de home appliances, electrodomésticos. Tienes a un Hisense, tienes a un LG, tienes a un Whirlpool, tienes a un Carrier, tienes a un Lenomex, tienes a un American Standard, tienes a un Mave. Entonces, tienes 7, 8 empresas del sector de home appliances y muchas entre ellas comparten proveedores. Entonces, se hace un clúster de electrodomésticos que yo me atrevería a decir, fíjate, quizás es aún más fuerte que la automotriz. Pero, sin embargo, la automotriz es muy diferente el costo de vender un tornillo que va a ir incrustado a un automóvil al que va a ir incrustado en una lavadora, como el que va a ir incrustado en un avión. Pues sí. Puede ser el mismo tornillo, pero tienen otro tipo de aleaciones y demás. Estándares. Entonces, estándares exactamente, que en un momento dado hace que vayas desarrollando toda una industria de clústeres al lado de estas empresas armadoras. Y eso es lo que hace que sea Monterrey lo que es Reynosa lo que es Saltillo lo que es, por todo su conglomerado de clústeres industriales que en él habitan. Samuel, cuando estás en esas mesas con asiáticos, con Kia, con los Hisense, o sea, ¿nos puedes platicar un poquito lo que se pueda? Esas interacciones, ¿cómo son? Porque, o sea, son negociaciones, primero, a largo plazo. Me imagino que, no quiero decir que aburridas, pero muy, muy así, ahorita vengo, déjame revisarlo, y la llamada, y de tiempo, meses, años, ¿verdad? Entonces, si nos puedes platicar esas interacciones, o sea, ¿cómo se lleva una junta o un camino? Fíjate que cada empresa es distinta. Hay empresas que me ha tocado, que nos hemos traído, que han estado en capítulo 11 en Estados Unidos, que es el capítulo que ahí en Estados Unidos le llaman Chapter Bankruptcy o Chapter 11, que si tú lo traduces técnicamente hablando, la bancarrota no es necesariamente la bancarrota, sino es una suspensión de pagos. Lo que equivale al Chapter 7, el capítulo 7, en Estados Unidos, ese sí es de bancarrota, porque eso significa closing doors, ahí nos vemos. Venta de activos, pasivos, activos, etcétera, que es como el equivalente aquí a un capítulo de bancarrota, en donde se hace un juicio mercantil, donde se hace la venta de activos y obviamente pues hay pérdidas, ¿no? Porque pues por lo general es cuando el pasivo ya superó mucho tu activo. Ha habido empresas que se han venido a México estando en capítulo de suspensión de pagos. Tú sabes que en Estados Unidos, para que te otorguen una suspensión de pagos o que caigas en un capítulo de bancarrota, te lo tiene que aprobar un juez. Y para que te lo apruebe un juez, tú tienes que llevarle al jurado un plan en donde cómo te vas a capitalizar para que le puedas pagar a todos tus proveedores. Entonces, en muchas de las ocasiones, esto implica que haya movimiento de operaciones hacia el país para la reducción de costos de producción. Entonces, ahí es una vertiente distinta porque traes un poquito de prisa. Hay algunas otras, por ejemplo, Hisense, la primera vez que fuimos a verlos fue en el año 2017 y compramos el terreno hasta el año 2020. Iniciamos producciones a principios del 2021, finales del 2020, en plena pandemia. Entonces, toma un poquito de tiempo, pero es muy diferente, por ejemplo, o sea, una empresa como ellos, porque ya tienen seguro un mercado. O sea, si se están viniendo es porque ya tienen a quién le van a vender. Entonces, aquí la cosa es, las negociaciones van mucho, primero, cuando es gobierno, pues tratan de ver qué te pueden sacar, lo máximo que te puedan sacar. ¿Qué sería lo que te sacarían? O sea, pues el impuesto sobre nómina, campañas de capacitación, dinero en algunas ocasiones. Fíjate que, y ahí aprovecho para hacer un paréntesis, en el año 2008, cuando estaba el ingeniero Alejandro Páez, fue una muy buena iniciativa de él, debo decirlo, y bueno, de él y previo también estaba el licenciado Luis Cantú Segovia y le dimos seguimiento. Se promulgó y se hizo la primera ley de fomento a la inversión y el empleo. Esta ley, el objetivo, y te digo porque pues a mí me tocó arrastrar el lápiz para hacer esa ley, junto con otros compañeros de la Secretaría. Lo que se busca al final del camino es darle certidumbre jurídica al inversionista, o sea, neutralizar en la medida de lo posible la discrecionalidad del funcionario público, porque así se prestan las corrupciones. Entonces, es una fórmula, o sea, te cuenta de decir cuánto vas a invertir, cuánto vas a hacer de erogación en pago de nómina, etcétera,
tienes derecho a X porcentaje de tu inversión que no superaba el 5%. Entonces se creó un fondo es un fondo que se recauda, es palabras más, palabras menos, es la recaudación del impuesto sobre nómina topada al 10% de un año a otro. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, estamos en el año 2026. En el año 2025, voy a decir un ejemplo, el Estado de Nuevo León captó, producto del impuesto sobre nóminas, 100 millones de pesos. En el año 2026 captó 110 millones de pesos, 10% más. El que se va al fondo es el 10% de ese incremento, o sea, 1 millón. El marginal, se puede decir. Sí, o sea, se aumentaron 10 millones, el 10% de esos 10 millones es 1 millón, ese es el millón, es el que se va para el fondo. Y así se alimenta. Tristemente, digo, una de las peleas constantes con la tesorería es que nunca nos ponían ese dinero como debiera ser. Entonces, eso fue una pelea constante y demás, pero al final del día lo que buscábamos es darle certidumbre jurídica y saber a cuánto iban a prestar. Y no te podías ir. Entonces imagínate que tú llegas a un banco, vas aquí a Banamex y vas a pedir un préstamo y el gerente del banco es tu compadre. Entonces tú dices, compadre, pues necesito un préstamo de 10 millones de pesos. Entonces, él no puede saltarse las trancas, tiene una regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que te va a decir, oye Aldo, pues mira, tú quieres 10 millones, pero mira, te analicé tu capacidad de pago, tienes estas deudas en activos, tienes estas hipotecas, debes tanto en tarjetas, nomás te puedo prestar 5 millones, porque esa es tu capacidad de pago, etcétera. Entonces, no se puede brincar, y si eso es lo que puedes es porque hay una fórmula para eso y hay una reglamentación para eso, y por más que lo quieras invitar a unos tacos y a la cerveza porque te quiera dar más crédito, no puede. De alguna manera, igual acá, neutralizas la discrecionalidad del funcionario público y evitas los temas relacionados a la corrupción, al menos en esa parte en específico del otorgamiento del incentivo. Y el riesgo también. O sea, al final del día, el inversionista, y ahí sí voy a decir como una encíclica del Papa, decía, no puedes pedir por caridad lo que tienes derecho a recibir por justicia. Entonces los empresarios no llegaban o los inversionistas no podían llegar con el gobierno, pero oye, ¿me puedes dar un incentivo? Pues a ver, yo tengo derecho a tanto, ¿verdad? Y me corresponde por derecho. Entonces no es tanto como que lo pidas por caridad, porque si no terminas sujetándote a la discrecionalidad del funcionario público y quién sabe cómo te vaya a ir, ¿verdad? Y esos beneficios del gobierno hace que se traigan y que tengan temas de tierra o de las nóminas para que la rentabilidad sea más rápida. Ha habido casos, como fue el caso de Kia, en donde se otorgó tierra, fue un paquete bastante cuantioso, pero creo que valió la pena. Digo, yo lo volvería a hacer. Lo toman a mal a veces, pero pues tiene un trasfondo con un cálculo, o sea, no nomás porque, sí, dales y ya, ¿verdad? O sea. Claro, y sobre todo también, Aldo, que, por ejemplo, en muchas de las ocasiones, y es una queja muy genuina y con mucha validez, que muchos de los empresarios de aquí de México y de Monterrey decían, oye, pues ahí les das incentivos y a mí no me das nada. Y yo sí estoy pagando impuestos y ellos todavía ni siquiera comienzan. Entonces, es un aspecto, una demanda bastante genuina. Fíjate, no hay que olvidar que aquí en Monterrey, si bien es cierto, es el estado que mayor capta inversión extranjera, también por otro lado, hay que admitir, digamos, la inversión extranjera no te representa mucho del Producto Interno Bruto, no más del 10-15% del Producto Interno Bruto del Estado. Insisto, la mayor parte sigue siendo de las pequeñas y medianas empresas de aquí de nuestro estado, que es un cúmulo bastante grande, y eso que en el estado de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, yo creo que son de los estados en donde existe un mayor porcentaje de formalidad, a diferencia del resto del país, en donde es un tema que, pues, por eso tenemos una baja recaudación. Fíjate, no para que te des un ejemplo. En México tenemos somos 120 millones, 125 millones de población. La población económicamente activa, más o menos, es alrededor de 58 millones de habitantes, o 58 millones de personas, que es la PEA, la población económicamente activa, la gente que está produciendo dinero. Vamos a cerrar esos 58 en 60 millones para hacer la matemática. Prácticamente estás hablando del 50% de la población. De esos 60 millones que están produciendo dinero, 60 millones de mexicanos, quise decir. Nada más alrededor de un 39 a un 43% te pagan impuestos. Ahora, cuando me refiero a pagar impuestos, me refiero a pagar el ISR.
Digo, todos pagamos impuestos. Tú vas aquí al Oxxo o al 7-Eleven, compras una coca, compras un bote de agua y pagas el IVA, exactamente. Pero me refiero al impuesto sobre la renta, que es la fuente de mayor recaudación por parte del SAT o de la Secretaría de Hacienda. Entonces, de esos 60 millones, nada más el 39 al 43% pagan impuestos. O sea, 6 por 4, 60 por 40, 24 millones de mexicanos estamos pagando impuestos. Pero hay 36 millones, o sea, tú haces 24 más 36, da los 60 millones que estamos hablando, que son población que le llamamos en inglés free riders, que viven gratis. ¿Por qué? Porque están generando dinero y no están pagando impuestos. La informalidad, exactamente. Aquí en Nuevo León, fíjate, alrededor del 60-70%, según datos de Data Nuevo León, es población formal. Entonces es una gran mayoría, no es para que te des una idea, en Oaxaca es al revés, solamente el 20% paga impuestos, tienen economía formal. Okay. Y cuando no estás dentro de una economía formal, mucha gente dirá, pues de menso que voy a pagar impuestos, ¿lo quieres ver así? Sí. Pues sí. Pero, o sea, hay muchos otros aspectos en donde no puedes crecer, no puedes insertarte en las cadenas de suministro o en las cadenas de abastecimiento, el tema de las prestaciones laborales, seguro social, seguro de gastos médicos, acceso a capital, el acceso precisamente a los créditos, si es que te lo pueden dar. Y esa es una crítica que yo hago mucho también a los bancos aquí en México. No prestan dinero. Y si le prestan es porque pues, no necesitas. Y las tasas, pues... Y son las tasas muy elevadas, ¿no? Y fíjate, en México prácticamente... ¿Tú sabes cuántos bancos hay en México? Hay 71 bancos. ¡Wow! Okay. 71 bancos en México. De los cuales prácticamente el 85% de la cartera o de la recaudación o el dinero circulante lo tienen 8 bancos en México, que son todos los que tú conoces. Okay. Banamex, Banorte, Scotiabank, Santander, BBVA, no sé, Afirme, algún otro por ahí que se me esté pasando, Banbajío, etc. O sea, son los mismos bancos y prestan nada más a los mismos. Eso es lo que le llamamos un oligopolio. Eso es lo que en Estados Unidos no se da. Nomás para que te des un tema como referencia, el estado de Texas tiene 530 bancos, Texas only. Wow. Ni te digo California porque es otro, locura, es otro tanto, un poco más. Te das cuenta del acceso a capital y la economía circulante que tienen. Aquí en México no la tenemos y cuando la tenemos demasiado cara, que terminamos pagando unas altas tasas de interés. A mí me sucede, a todo el mundo nos sucede. Y terminas, por eso son muy exitosas las SOFOMES y demás, pero... Cuando tú pagas una tasa de interés tan elevada, a una empresa no le sale. Los márgenes se te disminuyen. Por ejemplo, en el sector automotriz, lo puedes checar en ChatGPT o en Grok o en DeepSeek. Anda alrededor, no para que te des una idea, el sector automotriz anda en profit margin de alrededor del 4%. 4%. Todo es volumen, o sea, ese 4% te representan billones de dólares, pero es volumen al final del día. En Home Appliances, electrodomésticos andan más o menos igual, 3.5, 4% de profit. O sea, nosotros, por ejemplo, recuerdo que un costo de elaboración de una estufa andaba alrededor de los 800, tantito más de los $800. Imagínate que 8 por 4, 32, le estabas ganando $32 a cada estufa o a cada refrigerador. ¿Cuánto tienes que hacer? Para sí, mucho volumen, bastante, ¿no? Ahí los centavos ya pesan, de las tasas de interés, los puntos porcentuales ahí ya... Totalmente. Y bueno, no te olvides que casi todas las empresas que se vienen se apalancan, pero en sus lugares de origen. Si Banco BBVA, que es de España, nos prestara a la misma tasa que prestan en España, créeme que sería otro México. Nosotros nos está tocando pagar... ¿Lo ellos? Sí, exactamente. De alguna manera para ellos se subsidian con los ingresos que tienen de México. Pues de hecho, creo que mi prima trabajaba en BBVA de Estados Unidos y México era la joya de la corona de BBVA, digo, por un tema, ¿sí? O sea, que escuché, ¿verdad? Sí. Oye, Samuel, ahorita que hablabas de profit, del lado ya de la iniciativa privada, sí. En esos roles, por ejemplo, de Hisense, ahorita de LG, en esos son diferentes, electrodomésticos están los dos. No, hacen lo mismo, hacen estufas y hacen refrigeradores. ¿Qué es lo que ven ahorita de crecimiento? Y pues si primero lo vemos aquí en Nuevo León, que es la parte ahorita que mejor nos incumbe, y luego ya un poquito fuera, ¿qué es lo que viene o qué es lo que ven ustedes? O sea, que en esos roles que estás, porque son roles de dirección, de consejo, entonces, ¿qué es lo que se percibe? Fíjate, y ahorita que estoy en el ramo del parque industrial, que atraemos muchas de las empresas, como del sector automotriz, como de electrodomésticos, había una sensación en donde el famoso wait and see, déjame ver qué va a pasar. Okay. Todo se empezó a dar por el tema precisamente de Trump, que desaceleró, debo decirlo, de economía, por la imposición de aranceles y demás. Entonces, muchas empresas cayeron en la parte de decir,
me voy a manejarme en tema de Drive, o sea, conforme vaya avanzando, conforme van dando los pedidos. Se hicieron incrementos en el tema de lo que viene siendo las tarifas compensatorias. Pero también voy a decirte algo, y quizás mucha gente no vaya a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Lo que estaba haciendo el presidente Trump en el tema de tarifas arancelarias, si yo hubiera sido presidente de los Estados Unidos, también lo hubiera hecho. No está tan equivocada su estrategia. No es la primera persona que dice eso, pero si nos puede explicar un poquito. China, ahorita hablábamos de China hace un momento. Si tú quieres venderle estas tapitas que van en las aguas a China, te le va a poner un arancel que prácticamente te va a sacar fuera de mercado. ¿Para qué? Para hacerlo ellos mismos. Para que, exactamente. Te dices, vente a establecer a China si quieres abastecer a las aguas para que puedas venderlo aquí. Entonces las empresas americanas se obligaban a establecer operaciones porque se exportaba poco a China. Lo que China sí importaba mucho a Estados Unidos era la tecnología. Estados Unidos tiene un desarrollo de tecnología muy importante. Pero, como quiera, China en algunos otros aspectos les imponía tarifas compensatorias. Sin embargo, Estados Unidos era un free market. Se decía que había un tratado de libre comercio entre China y Estados Unidos y eso nunca existió. Lo que existió es un programa en donde si tú importabas algo de China con un precio inferior a los $800, no pagaba ningún impuesto. Okay. Eso cambió precisamente a raíz de Trump. Y el otro tema, y que le ha apostado mucho, y que es un error que tenemos gravísimo aquí en México, es la sobrevaluación de nuestra moneda. El dólar está sumamente barato y no es un cambio, no es un tipo de cambio competitivo. O sea, al final del camino, cuando tú tienes un dólar barato, te sale más barato importar que comprar localmente. Entonces, perjudicas a tus exportadores. Ahorita las empresas exportadoras, que muchos, dicho sea de paso, muchos son extranjeras, les está costando más caro el hecho de comprar, digamos, producir aquí en México, porque los insumos que vienen del extranjero son sumamente más baratos. O sea, a ellos les conviene que suba el dólar para que estén en un punto de equilibrio. Pero a mucha gente les conviene, y no porque estén en la industria de exportación o de servicios también de exportación. No te olvides que, por ejemplo, en México, y vuelvo a hacer un paréntesis en el tema de la economía nacional, México hoy en día tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 1.3, 1.4 trillones de dólares. Entonces, en lenguaje anglosajón, es alrededor de esa cantidad. Las exportaciones que tiene México hacia el exterior son del orden de los 500,000 a 600,000 millones de dólares. El 85% de esas exportaciones van dirigidas hacia los Estados Unidos. Okay. Entonces, de esos 600,000, el 80%, 6 por 8, 48, son 85. Alrededor de 500,000 millones de dólares van para los Estados Unidos. De 1.3 trillones de dólares. Estás hablando que casi la mitad de nuestra economía lo representan las exportaciones que hacemos hacia los Estados Unidos, principalmente. Entonces, los dólares que entran, te entran dólares de 16 pesos, 16.20, 16.30, costando 17.20. Entonces, te sale mucho más barato importar, comprar productos y servicios en el extranjero que producirlos aquí en México. Entonces, le estás dando en la torre, literalmente, a la industria exportadora nacional. Muchos van a decir, ¿cómo dices eso? Me sale más barato si ahorita me voy a McAllen o a Texas, Houston, lo que tú quieras. Consumo, sí, pero la mayor parte de las personas, a final del día, en México se vive que una tercera parte de la economía es economía exportadora. Entonces, hay un cóctel muy tóxico. Por un lado, por decir tóxico lo mínimo, sino es que es un cóctel venenoso. Tienes una moneda sobrevaluada, el peso. Tienes una falta de infraestructura y de servicios de parte de nuestro país. O sea, no hay buenas carreteras, etcétera. Electricidad. No hay incentivos buenos gubernamentales más allá del IMEX, el programa el PROSEC, la regla octava y demás. Que sí es un incentivo para el exportador, porque como sabes, el programa IMEX, tú importas y técnicamente no pagas el IVA. Lo desembolsas, lo pagas, pero luego al momento de sacarlo fuera del país, lo acreditas y te lo regresan. Entonces, a donde voy es que son de alguna manera incentivos, pero no lo suficientes. Si a eso le agregas temas de índoles como falta de tecnología, seguridad, entonces se vuelve un cóctel bastante venenoso, bastante dañino, que no permite que México crezca como país. Y nos conformamos con crecimientos raquíticos. En los últimos 6, 7, 8 años han sido los peores crecimientos que hemos tenido en México. Entonces, como te digo, existe una gran factores, variables, si se me permite la expresión, que te hacen que una economía crezca o no crezca.
tenemos unas pymes que son los principales desarrolladores del país. Fíjate, nomás para que te des una idea, en México existen alrededor de 3 millones de empresas incorporadas, de las cuales son aproximadamente 12,000 empresas, y datos de la Secretaría de Hacienda del año 2024, aproximadamente 12,000 empresas de esas 3 millones te aportan el 46% del impuesto sobre la renta, de la recaudación del impuesto sobre la renta del SAT. Si tú lo sacas en porcentajes de 12,000 con respecto a 3 millones, es el 0.1%. Okay. El 0.1% de las empresas contribuyen al 46% y son los grandes conglomerados corporativos, etc. Sin embargo, bueno, las pymes siguen contribuyendo con el resto de las 54. Pero sin embargo, esas pymes están huérfanas, no tienen acceso, tumbaron el INADEM, no existe el fondo PYME, no hay acceso en el tema de créditos. Entonces, es difícil para una empresa mexicana poder crecer. Crecer y escalar, ¿verdad? Y ahí es donde pueden surgir las oportunidades que puedan hacerse joint ventures, partnerships con empresas chinas o con empresas estadounidenses. Creo que pudiera, ahora sí, como decimos comúnmente en la calle, juntar el hambre con las ganas de comer. Y es ahí donde se pueden dar esas oportunidades que yo desearía e hiciera votos porque así sucediera. Oye, si nos vamos un poquito a lo más a lo de Trump, que tú sí pondrías para cerrar el tema de Trump, ¿por qué está bien que haya puesto los aranceles? Para entender Obligas a China de alguna manera a también abrir las puertas para que empresas extranjeras puedan exportar. Y no empresas extranjeras, quise decir empresas locales de aquí de México o locales en Estados Unidos que puedan exportar libremente a China y puedan penetrar en su mercado. China sin duda tiene 19 trillones de dólares, pero también tiene 1.500 millones de habitantes. Okay. Entonces, el poder adquisitivo todavía de Estados Unidos está muy por encima del de China, y ni qué decirte el europeo sobre el de China o el mismo Estados Unidos. Entonces, el hecho de que en un momento le haya impuesto aranceles, si bien es cierto que encarece, pero también obliga a los chinos a poderse abrir también. Ahí lo único que sí no estoy de acuerdo en lo que dice el presidente Trump, es decir, hemos recaudado tantos millones de dólares producto de las tarifas arancelarias, pero no hay que olvidar que ese es dinero recaudado del taxpayer norteamericano. Okay. Aquí, en México, a partir del 1 de enero, también se hizo una reforma en la ley de exportaciones e importaciones. Se impusieron tarifas arancelarias a los productos, fíjate, no chinos, sino los productos con los cuales México no tiene un tratado de libre comercio. Okay. México, de alguna manera, es un país en donde es el segundo país en el mundo después de la República de Chile con el mayor número de tratados de libre comercio. Tenemos 13 tratados de libre comercio con 51 países. Entonces, en la retórica tenemos una diversidad de mercados, pero en la práctica, como te lo acabo de decir hace un momento, somos el país menos diversificado del planeta junto con Canadá, donde el 85% de nuestro comercio solamente es de un solo país. Entonces, por un lado promueves la diversidad de los mercados mediante que tengas muchos tratados de libre comercio, pero en la práctica sigues teniendo todos los huevos y las manzanas en la misma canasta. ¿Y por qué no lo diversificas? Sí. No es así de fácil. ¿No te dejan o...? No, que no te dejan, tienes la apertura. El problema es que no es tan fácil que puedas accesar esos mercados. No es tan fácil, puedes exportar a Europa, y no lo hemos logrado. Tenemos ahí, 27, 28 países en ese tratado con el TLU, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y sin embargo no hemos sido capaces de penetrar su mercado. ¿Sabes? Y ellos sí han sido capaces de penetrar el nuestro. Somos un país consumidor. Quizás aquí donde nos ha fallado un poco es cómo poder aprovechar esos tratados, poder aprovechar esas empresas que ya tienen operaciones en México y hacerlos ese tipo de tecnologías para que existan empresas mexicanas que produzcan ese tipo de tecnología. ¿Qué ves en el futuro del TEMEC? O sea, se habla mucho de que otra vez lo van a revisar y que le van a dar. Entonces, ¿ves algo? O sea, yo sé que vienen temas electorales en Estados Unidos, pero ¿ves que haya una mejora para nosotros o para ellos? No sé. Yo creo que va a haber una mejora para ambos. Sin embargo, yo sí creo, si tú recuerdas cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994, 1 de enero, no se quitaron los aranceles de un día a otro. O sea, hubo un desfase de 15 años. 5, en 1999, 2004 y 2009. Hasta el año 2009 tuvimos un tratado de libre comercio en donde estaban 100% de los productos y servicios libres de aranceles. Hoy en día vamos probablemente a regresar un poquito al tema de 1994. La pregunta que no te sé responder es
¿Qué tanto tiempo nos vamos a tocar para que se eliminen esas tarifas arancelarias? Con Trump vamos a volver a tener aranceles. De eso no me queda la menor duda. Creo que de alguna manera el tema es, no importa que los haya, ya que nos digan nada más el porcentaje que es y pagarlos, ya ese es tu caso de negocio en base a ese porcentaje. Pero mi visualización, así como parte del outcome que va a haber en esa negociación, yo sí creo y estoy plenamente convencido. Vamos a continuar con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, sí va a haber algunos aranceles que se nos van a imponer y le apostaría que con el tiempo estos se fueran eliminando. Para el futuro en Nuevo León, la inversión. ¿Crees que ahorita con la situación, porque hay un tema geopolítico en todo el mundo, o sea, sí, guerras, etcétera, todo, ¿crees que llegue todavía más inversión a Nuevo León de la que está llegando ahorita? Sí, yo creo que, mira, a ver, va a seguir llegando la inversión. O sea, Nuevo León es un estado muy atractivo. Lo que sí veo es que algunos no van a coincidir conmigo y es válido, es un punto de vista muy personal. Si tú ves cómo estuvo el Roosevelt de Estados Unidos en los años 80, 90, ¿tú recuerdas el área del Roosevelt, Michigan, la parte de Upstate New York, Ohio, Pensilvania? El muro azul que le dicen, ¿no? Sí, Pittsburgh, Pensilvania, Cincinnati, Cleveland, Ohio. Todos esos grandes centros de manufactura prácticamente cambiaron, o muchas de las empresas se movieron inclusive aquí a México porque se volvieron estados muy caros. Entonces, no quiere decir que Pittsburgh haya desaparecido, que Cleveland ya no exista, o Cincinnati, o Rochester, o Detroit, Michigan, etc. Se cambiaron su economía a una economía no de manufactura, sino de prestaciones de servicio. Monterrey, visualizo que vamos hacia allá. Okay. O sea, que en temas de manufactura se está volviendo un estado demasiado caro con respecto al resto del país. Pero también tiene otras cosas muy virtuosas, como es todo el anillo de proveedores y clústeres industriales que existen, como los que te acabo de hacer mención hace un momento. Visualizo que puede haber un beneficio no solamente en Monterrey en la transformación de la manufactura en la mentefactura, pero muchas ciudades de alrededor, como pudiera ser, no sé, Nuevo Laredo, Reynosa, Saltillo, Monclova, Ciudad Victoria, pudieran ser receptores, si se me permite la expresión, de esas oportunidades de empresas de manufactura en donde ya será muy costoso producir. Cuando tú haces un estudio de factibilidad, sopesas varios factores. Uno, sin duda, son los salarios, que van a seguir siendo todavía más baratos aquí en México que en Estados Unidos. Aquí en México puedes estar ganando 4, 5, 6 dólares, 7 dólares la hora. En Estados Unidos te sale 21, 25, 30 dólares la hora. Entonces es un diferencial de 6 veces, 600% prácticamente. Yo sí creo que vamos a continuar teniendo esa ventaja competitiva. Sin embargo, y eso que aquí, por ejemplo, en la parte aquí del sur de Texas, todo lo que viene siendo el Río Grande Valley, que viene siendo desde Eagle Pass a Bronzeville, es la zona de menor ingreso per cápita de los Estados Unidos. Okay. En cuello azul. Cuello blanco no, o sea, pero sin embargo te gana más un gerente aquí en Monterrey que lo que te gana en McAllen. Sin embargo, también es importante decir que no nada más es el único factor que se evalúan muchos otros factores, en donde creo yo que pudiéramos en algunos años estar pasando a una economía de manufactura, a una economía de servicios, como lo es Nueva York, como lo es Chicago, como lo es Los Ángeles. O sea, que no son ciudades que se van a caracterizar porque se van a instalar fábricas allá, sino ya se van a otros lugares aledaños y que en un momento abastecen y quieren aprovechar la ventaja que tienen de vivir cercana a esos centros conurbados. Y tienes otros márgenes, ¿no? Cuando das servicio, pues tienes otros márgenes y puedes invertir en otras cosas, en tecnología, innovación. Totalmente. Y para brincarme esa parte, que creo que, te lo comentaste, nos falta la tecnología, nos falta la innovación. Totalmente. ¿Tú qué harías? O sea, pues has estado en gobierno y has estado en tema de entidad privada. O sea, ¿tú qué idea tienes o qué podemos hacer para empezar a desarrollar eso? Y no sería un término, un Silicon Valley, porque digo, pero algo donde podamos gestionar y podamos salir con esos proyectos, ¿no? Yo me fuera mucho a la asociatividad con empresas del extranjero que tengan acceso a tecnologías que nosotros no tenemos. Primero, porque no la producimos de entrada, y dos, ellos sí la tienen y tienen dinero para hacerlo. Entonces, en ese tipo de cosas, mediante esas, seguir un poquito, y no voy a inventar el hilo negro, lo que te decía al comienzo aquí de tu programa.
lo que hizo China, asociarte con las empresas de alta tecnología y no solamente que ellos la pongan la tecnología, sino aprenderla, producirla y mejorarla para que México pudiera ser una catapulta de eso. Ve Corea. Corea en 1970 tenía una economía muy similar a nuestro país y hoy en día nos rebasan, pero por mucho. Y ya, pues, son productores, digamos, la manera en cómo están capitalizados. Hay algunas de las empresas que, un par de empresas de Corea puedes llegar a tener todo el Producto Interno Bruto de México. Entonces, son de las cosas que yo creo que tenemos grandes retos que en un momento pudiéramos adoptarlas. Y yo sí promovería dos aspectos importantes. Uno, el desarrollo de infraestructura en México, tecnológica y no tecnológica. Y dos, el poder acercarte con empresas de otros lares que puedas adoptar ese tipo de tecnologías y las puedas implementar aquí en nuestro país. ¿No crees que a veces se nos olvida, ahorita que dices, bueno, inversión extranjera, plantas y plantas y naves, que dejamos esa parte un poquito en un lado? O sea... Nos enfocamos, nos fuimos un país de maquila, un país maquilador, y lo seguimos siendo al día de hoy. Estamos manufacturando y maquilando y exportando nuestras importaciones, como te decía hace un momento. Entonces eso te baja mucho la competitividad. Tenemos 4 o 5 fábricas de televisiones, te decía hace un momento, y no producimos ninguna televisión, ni ningún vehículo, ni nada. Creo que es ahí en donde están las áreas de oportunidad. Después de tantos años en tu carrera, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado? Ahorita hablabas de muy buenos mentores que has tenido, algo que te hayan dicho en un punto muy específico y que nos puedas compartir. Fíjate, uno de los temas que yo siempre me atrevería digamos, lo comentaría y no me canso de decirlo. En mi experiencia cuando estuve como funcionario público, digamos en este caso gobierno estatal, nunca dejé de pensar que la persona con la que estoy tratando o estaba tratando, digamos, en ese momento, pudiera ser pasado mañana mi patrón y tenía que darle la mejor performance, mi mejor servicio, porque pasado mañana esa persona iba a ser, o a quien le iba a estar pidiendo trabajo, o probablemente me iba a contratar. Y siempre se los decía mucho a los muchachos que trabajaban con un servidor, colaboradores, que teníamos un gran equipo y hoy en día me jacto de ser amigo de muchos de ellos todavía, que estamos en el mismo sector, que somos gente de bien, que somos gente que estamos en el sector privado produciendo. ¿Y cuántos políticos tú conoces o yo conozco que estoy seguro que no pueden darse el lujo de mandar un currículum porque están acusados de corrupción, de cosas malas que hicieron, etcétera? Entonces, esa persona a la cual estás atendiendo, y ese es un mensaje que se lo doy principalmente a los funcionarios públicos, esa persona a la cual están atendiendo ahorita, pasado mañana puede llegar a ser tu jefe, así que dale el mejor de los servicios que puedas, y como si pasado mañana te vaya a tocar reportarle a él. Eso siempre lo vi. Ahorita te decía de los grandes jefes que tuve y mentores. Hoy en día me jacto de ser muy amigo de muchos de ellos y algunos los recuerdo con mucho cariño, que en paz descansen, pero tuve grandes aprendizajes de ellos. De alguna manera forman parte de mi formación, y a mis 50 años a mí me gustaría que pasado mañana mis hijos de alguna manera puedan decir, bueno, mi papá es un ejemplo a seguir, o al menos aparentemente así lo fue, ¿no? Para mí eso es una de las cosas más importantes. Y lo otro, que es un libro que leí hace mucho, que se lo sigo recordando a muchos de los jóvenes, el famoso libro de los 4 acuerdos. Okay. ¿Sí te acuerdas de él? Sí. Haz tu mejor esfuerzo, no te tomes nada personal. Nada personal, no hables mal de nadie y no asumas cosas o historias, o que te crees historias en tu cabeza. Son principios que hoy en día te rigen. No te puedes tomar el mismo ejemplo que te puse ahorita. Si tú ahorita vas con tu compadre, que es el gerente del banco Banamex, Santander, el que tú quieras, y él no te puede prestar el dinero que tú le solicitaste, pues no te lo tienes que tomar personal. O sea, él está haciendo su trabajo, y tenlo por seguro que está haciendo todo lo que está a su alcance por ayudarte. Y si no te pudo prestarte 10 pesos, pero te pudo prestar 5, fue lo que se le permitió, y lo está haciendo. Contrario a pedirle algo que traspase en un momento el tema de la legalidad, lo pones en un riesgo a él y te pones en un riesgo a ti. No sé, son de las cosas que siempre me he llevado, me he quedado grabado. Y bueno, lo que también recomendaría siempre es, ya lo he escuchado, a lo mejor ya lo has escuchado en algún lado, que dices, siembra un árbol, escribe un libro y ten un hijo para poder trascender en la vida. ¿Qué consejo le darías a Samuel en la época que se estaba graduando, si pudiera regresar el tiempo?
Yo les digo mucho a mis alumnos, de hecho les doy la clase de inversión extranjera y así como la clase de Global Business es una clase que se les da a los muchachos de octavo semestre, de los que ya se van a graduar. Y les digo, sálganse del país en la primera oportunidad que tengan. Y no lo digo porque México es un mal país para vivir, adquieran otras experiencias. Ver otras cosas. Ven otras cosas. A ver, para saber que McDonald's es bueno, hay que ir a Burger King, Jack in the Box, Carl Jr., Wendy's, Whataburger, para decir, bueno, McDonald's fue la hamburguesa que más me gustó y aquí me quedo. De alguna manera, y esto aplica en todo en la vida. Yo a veces, por ejemplo, le digo mucho a mis hijos, cuando estamos eligiendo la universidad, ahorita ellos están en Estados Unidos, les digo, bueno, vamos a buscarnos el objetivo de que se vayan a Estados Unidos. Vamos a aplicar a varias universidades. Vamos a crear opciones. Entonces, el primer target es crear opciones. Segundo es que te acepten en una de esas opciones. Okay. Y esto es uno como cuando estás buscando trabajo. Los muchachos que se están graduando. A ver, obviamente quieres trabajar y quieres encontrar un trabajo, y me queda claro. Pero lo primero que tienes que hacer es analiza qué empresas, manda el currículum a varias, trata de crearte o generarte entrevistas de trabajo con 1, 2, 3, 4, para que esas 4, 5, 6 te hagan una oferta de trabajo y puedas elegir en algunas de las opciones en donde te están ofreciendo trabajo. Yo les digo mucho también a los que andan noviando, a las que andan noviando, bueno, pues déjense la oportunidad de conocer muchachos o muchachas. Para saber que McDonald's es bueno, pues aquí ir a Burger King, ya que dense el gusto de conocer y luego ya en base a los que conozcas, pues ya te puedes dar el lujo de generar opciones. Sí, abrir tus expectativas del mundo, no más... No más enfocado. No, y conoces más cultura, más gente, más problemas, y llegas, ves otras cosas de otros países. No quiere decir buenas y malas, ¿verdad? Claro. Que puedes traer y dar valor. Creo que así tú lo hiciste. Fuiste, estabas ahí en Washington y viniste y le estás dando valor y me encantaría, estado. Digo, tengo todavía algunos de mis sueños. Ojalá que después algún amigo llegue a ser presidente de la República o alguna cosa así para que me invite de embajador a China, o a Corea o a Japón. Y a tratar de atraer inversiones. Sería, yo creo que un embajador muy promotor. Es una de las cosas que a lo mejor es mi retiro, pero me encantaría poder hacer un ¿cómo le llaman? El bucket list. No, pues digo... Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero tienes las armas, ya que nomás es buscar, como te dices, pues, las opciones. La coyuntura. Las opciones. Claro. La última pregunta, Samuel. ¿Qué te mantiene motivado? Porque te veo, vas en Tech Radio y... Me dijiste que vas a ir a China y que mañana vas a México y luego que a Derramadero y andas para arriba y para abajo. Sí. ¿Qué te mantiene motivado? Sin duda la familia, o sea, los hijos, es mi alimentación del día a día. Y es un tema de automotivación también. Eso es como, y te vas generando una disciplina. Inclusive los problemas que tienes, porque créeme, o sea, todos nos las vemos bien duras, mi querido Aldo. Y tú y yo hemos platicado de eso. A veces no te alcanza y rasguñando paredes y eso mismo son motivaciones y siempre agarrado de la mano de Dios. Pues muchas gracias, Samuel. Siempre que platico contigo aprendo demasiado y tema de economía, de parte de las finanzas y creo que pues hay mucho por hacer en el Estado, o sea, sí. Y creo que traes esa ahorita de un bando donde estás, se puede decir, o de un lado atrayendo y puedes estar en otro y atrayendo y siempre creo que dándole valor al Estado, ¿no? Yo soy fiel creyente y me gusta mucho siempre contribuir, ayudar a los estudiantes, siempre trato de ayudarlos, inclusive conseguir sus trabajos en la medida. Hace mucho vi una película, no sé si te ha tocado verla, la de Pay It Forward. Tú vas a hacer, alguien te hizo un bien, tú lo tienes que hacer a alguien más. Págalo hacia adelante. O sea, y no tiene que ser en temas de dinero. O sea, me refiero que si alguien te ayudó a conseguir un contrato, por ejemplo, tú que estás en la construcción, pues al rato pasado mañana, tú ahí le vas a ayudar a alguien más a que contrates, o a lo mejor te vas a traer un proveedor que anda ahí batallando para que le des algo de chamba, etcétera. Es un karma, mi querido Aldo. Sí. O sea, es un karma que te lo vas generando en la medida. Y un karma que te puede operar a la inversa. Le haces mal a alguien, la vida te lo paga. Digo, esto es así. Y se trata siempre de estar ayudándolo porque al rato alguien te va a ayudar. Una persona oí un consejo de que cuando vas a ayudar, hazlo sin esperar nada a cambio. Exacto. Vas a ser más feliz. Porque si esperas algo a cambio y la persona... Te llevas muchas desilusiones. No te vas a desilusionar. Pero si lo haces... y no esperas nada, tú vas a seguir siendo feliz y si un día esa persona te regresa algo o te ayuda en algo, pues vas a ser extremadamente feliz porque no lo estabas esperando, ¿verdad? Entonces... Y te lo va a regresar alguien más, mi querido Aldo. Sí, o sea, ayudar, o sea, a esa persona que no se regresó a dártela, no te preocupes. Alguien más te lo va a hacer. Digamos, va a llegarlo
si se me permite, en su representación. Sí, en su momento. En su momento, en su representación. Y a él le va a ayudar a otra persona que no fuiste tú, pero fue una tercera. Y Sí, de va. eso se trata. O sea, vas generando una cadena. Cadena de valor, y, sí. y ojalá y que muchos somos más los buenos que los malos. Ah, por supuesto. Entonces, creo que hay cosas en la vida que siempre es cuestión de actitud, siempre es cuestión de dar lo mejor de sí. Haz tu mejor esfuerzo. Y créeme, o sea, las cosas se van acomodando. Dicen que, ¿cómo decía aquel refrán de Walt Disney? Que si lo imaginas, es realizable. Algo así. Yo soy malo para los refranes, pero algo así. O sea, Algo si así, si sí. Ya estamos igual que el Chapulín Sí, Colorado. sí, sí. Mejor no hay que decir. Sí, verdad. Pero sí, como que si lo visualizas, iba a llegar. Sí, exactamente. No, al contrario, muchísimas gracias, mi querido Aldo, por la invitación. Un gusto. Siempre es un gusto platicar contigo. Ojalá y que después lo hagamos con unos tequilitas, por supuesto. unas cervecitas Sí. y viendo un partido de fútbol americano, ¿verdad? Los Cowboys contra los 49ers. Eso. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y bueno, esperemos que se vuelva a repetir. Gracias. Bueno, amigos, esto fue otro episodio más de CT Construye. Recuerden suscribirse y algún comentario o algún tema del que quieran ustedes que profundicemos, como por ejemplo con Samuel, el tema de lo industrial y de las inversiones. Estamos a sus órdenes aquí en los comentarios. Hasta luego. Gracias.